Victoria Tolosa tenía 29 años cuando quiso conocer a Lola, la niña que había sido abandonada en un basurero junto a su gemela. Su hermana, que no tenía ninguna discapacidad, había encontrado una familia, pero nunca nadie había preguntado por Lola. Tenía 5 años cuando se convirtió en la hija que Victoria tanto había deseado. Por hoy sábado creo que ya fue suficiente de muerte y de negatividad. Hoy te voy a contar una de esas historias que de repente te cuento que tienen un toque como melancólico, que tienen un final feliz. Te voy a contar la historia de Victoria Tolosa. Unos pocos meses antes de viajar a Salta, esto en Argentina, para conocer a Lola, de arrodillarse frente a esa niña en silla de ruedas, de acariciarle el pelo negro con colitas, de decirle hola hija y de llorar al escucharse pronunciar la palabra hija por primera vez, Victoria se había sentido inmóvil, paralizada, sin reaccionar, sin vida, inerte es la palabra que ahora usa ella para describir aquella tristeza por la que pasaba. Porque tras años de búsqueda y de ser empujada por un deseo poderoso de ser madre, Victoria acababa de perder un embarazo de gemelos. Primero uno y 3 semanas después el otro. Era enero del 2017 y Victoria todavía estaba casada con Luján, la profesora de educación física de la que se había enamorado después de haber terminado una relación con un hombre por un episodio de violencia y después de haber escapado de casa sin nada, con la pura ropa que llevaba puesta. Durante los 7 años que estuvieron juntas, hicieron 2 inseminaciones artificiales que no resultaron, se inscribieron en el registro único de adopción pero nunca las llamaron y finalmente se hicieron una fertilización in vitro. In vitro significa por fuera del cuerpo y fecundación significa que el espermatozoide se ha fijado y ha ingresado en el óvulo. Pero bueno, después de esto terminaría en el embarazo de 2 gemelas que lastimosamente perdieron. Tenía 29 años, los estudios de trombofilia dieron negativo y para ese momento nadie terminó de entender por qué no lograban mantener un embarazo. Después de esta pérdida, Victoria solo vivía porque respiraba y porque comía un poquito, solamente lo justo y necesario. Nada le producía un entusiasmo, que por cierto, Victoria es licenciada en Trabajo Social, en Gestión Educativa y está especializada en Salud Mental Clínica. Así que hace más o menos unos 4 años que ocurrió una escena simple, pero que ahora que ha pasado el tiempo, suena como una premonición. Sucedió durante una misa en la iglesia Espíritu Santo en Santiago del Estero a la que ambas fueron. En la iglesia había una niña que corría, jugaba, se caía y se reía. Ella no la conocía, pero en un momento se acercó y la abrazó por atrás. Se iba, pero siempre volvía a ella. Le llamó la atención porque ella no le había hecho ninguna demostración de amor ni de nada. Entonces, de repente, una joven que estaba a unos asientos más atrás, con un retraso madurativo, terminó con el silencio de la misa, como si esta niña le gritara con alegría que el amor estaba presente. Como te decía, para ese momento Victoria todavía estaba enojada con la vida, esto por la pérdida del embarazo, y no entendía el mensaje con el que, con el paso del tiempo, se dio cuenta. Esas 2 niñas desconocidas estaban presagiando que todo el amor y todo el deseo de ser madre que había acumulado estaban por encontrarse con la destinataria indicada. Cuando volvieron a casa, Victoria entró a buscar a las familias para los chicos más vulnerables que por ser grandes, por tener hermanos o alguna discapacidad o algún problema de salud no cumplen con los requisitos habituales de quienes se inscriben para adoptar. Entonces, en Salta encontró a 2. Buscaban a una familia para un niño de 2 años con una malformación genética y por otra parte una niña de 5 años con un parálisis cerebral infantil y otros 9 diagnósticos, entre ellos microcefalia, retraso madurativo del desarrollo global, ceguera bilateral
hipocausia severa, anemia crónica, una deficiencia renal y una displasia broncopulmonar. Victoria mandó el correo y preguntó por los dos. Por un lado, el niño ya estaba vinculándose con una familia que se alegró por él. Pero en el Hogar Divino Niño Jesús, esto en Salta, armó un pequeño revuelo. Era la primera vez que alguien preguntaba por ella. Lola era la única niña en un hogar de adolescentes y adultos con discapacidad, y ahí esperaba una familia, sentada en su silla de ruedas chupándose el dedo y mirando a un punto fijo. Ya en marzo, 2 meses después de la escena de la misa, viajaron a Salta a conocerla. Todo había sido traumático en su vida desde su gestación. Su mamá biológica era trabajadora de esas que brindan caricias, ya sabes a qué me refiero, y adicta a sustancias. Además, era víctima de violencia de género. La mujer había llegado al hospital con trabajo de parto avanzado sin haber tenido ningún control durante el embarazo. Entonces, como consecuencia, nació una nena prematura y ahí mismo, después del parto, se dieron cuenta de que había otra bebé. Eran las hijas número 7 y 8 de esta mujer, que había llegado sin siquiera saber que estaba embarazada de gemelas, como ya te decía. En estos minutos de demora entre el parto y la cesárea de urgencias, Lola sufría una falta de oxígeno que le provocaría una lesión cerebral. Entonces la pequeña nació sin signos vitales, no respiraba, y le hicieron una reanimación prolongada de varios minutos hasta que lograron estabilizarla. La intubaron y a los pocos días la operaron de la vista. Después volvieron a operarla por una obstrucción intestinal y así pasaría los 3 primeros meses de su vida en cuidados intensivos de neonatología, hasta que finalmente Lola salió adelante y por fin la dieron de alta. Sin embargo, esto no sería todo. No se sabe bajo qué circunstancias, pero fueron abandonadas juntas en una zona de basureros en Salta. Como te digo, no se sabe cuántas horas estuvieron a la intemperie hasta que un hombre las escuchó y dio aviso a la policía. Las hermanas, entonces, que eran bebés de 3 meses, ingresaron a la casa hogar. Durante sus primeros años de vida, las autoridades buscaron que alguna familia las adoptara juntas para que no sufrieran otra pérdida. Hasta que tuvieron que asumir que pese a que eran bebés, que esta es la edad más solicitada por los postulantes, tal vez lo mejor era darlas en adopción por separado. Su gemela, que tenía 2 años y que no tenía ninguna discapacidad, encontró una familia rápidamente. Sin embargo, Lola siguió creciendo en la casa hogar. Ya era una niña de 5 años y 4 meses el día que Victoria y Luján viajaron a conocerla. Victoria se preparó mentalmente para no sentir culpa si después de verla creía que no iba a poder con el compromiso. Pero no fue eso lo que pensó, porque apenas la vio, la alzó a los brazos, le acarició la cara y le dijo: "Estás hermosa, hija". Victoria siempre había trabajado con niños y con delitos contra los infantes, pero sobre discapacidad no tenía ni idea. De igual forma, ella sintió que sí iba a poder, tal vez por ese deseo inmenso que tenía por ser madre. Ella comenta que era muy notable lo que Lola necesitaba y no tenía que ver con dinero. Así que 2 días después de ese primer encuentro se la llevaron a casa. Y así, a los 29 años, Victoria se convertía en madre. Ya como sus madres, arrancaron por una consulta con un neurólogo. El neurólogo la miró, después miró a las madres con cara de desconcierto y les dijo: "Chicas, ¿qué es lo que han hecho?". Como diciendo: prepárense para destinar sus vidas a una niña que no va a lograr nunca nada. Pero tampoco fue eso lo que pasó. Lola llegó a sus vidas con anemia y desnutrición crónica, tenía 5 años y medio y pesaba 12 kilos, que 12 kilos es lo que normalmente pesa un niño de 1 año. Sin embargo, con paciencia, le enseñaron a masticar, a usar los dientes y pronto empezó a comer sólido. Rápidamente subió de peso y la anemia desapareció. La pediatra las acompañó en todo este proceso y a Victoria se le caían las lágrimas al ver cómo su niña crecía. Entonces, una neumonóloga se ocupó de las lesiones en la tráquea por los 2 meses que había estado intubada
y después de un tratamiento, Lola dejó atrás otros 2 de aquellos diagnósticos iniciales. Por otro lado, un nefrólogo trató el problema de sus riñones, que eran muy pequeños por la desnutrición. Y este mismo médico les dijo: yo sé que a ustedes no les gusta la expresión, pero realmente le han salvado la vida. Con sus riñoncitos así, en pocos meses iba a ser una niña dializada y con todos sus antecedentes de salud no iba a poder sobrevivir. Mientras que un oftalmólogo trató la supuesta ceguera bilateral y encontró que Lola tenía baja visión producto a la prematurez, pero que no era ciega. Y así, finalmente, en pocos meses dejaron en el camino 5 de los 10 diagnósticos que tenía cuando leyeron su historia por primera vez. El neurólogo, aquel que le había dicho: chicas, ¿qué han hecho?, vio cuánto avance Lola en tan poco tiempo había tenido y aprendió la lección y les dijo: la verdad, no contemplé un factor que nada tiene que ver ni con lo médico ni con lo clínico: el amor. A pesar de esto, nadie se las hizo fácil. Pese a que la ley de Argentina de educación exige que los chicos vayan, sin importar sus particularidades, al año escolar que corresponde de acuerdo a su edad, no la admitieron en ningún jardín de niños. Entonces Victoria pasó madrugadas estudiando la ley de discapacidad y después buscó asesoramiento legal y presentó un recurso de amparo para que su hija pudiera ir al jardín como cualquier otra niña. Y la madre también logró esto. Lola empezó en el 2018 en una escuela común con una docente integrada. Poder ir al jardín y estar rodeada de la infancia que le habían robado le alegró la vida. Ya para este momento Victoria se siente tranquila porque Lola por fin ha logrado ser niña. Una niña que se siente hija, que se siente amada, acompañada en su crecimiento y sobre todo que se siente parte de una familia y parte de sus compañeros de escuela. Finalmente las madres se separaron, pero la familia, lejos de desintegrarse, se amplió aún más. Y Victoria formó pareja con Santiago Merlo, un hombre trans que es licenciado en comunicación social, activista y docente en una secundaria. A Santiago se le ilumina la voz cuando habla de Victoria y de la familia diversa que está formando con ella y con Lola. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y si me estás viendo en YouTube, no olvides activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. Mi nombre es Pepe Cerecero y esto es Desde el Misterio.